Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, una vez más en tu programa Energía y Sociedad. Nico Meis, y quien te habla, doctor en Eficiencia Energética y Sostenibilidad, te doy la bienvenida. Está conmigo, o bueno, estará con todos nosotros en el día de hoy, en el programa de hoy, mi compañero Juan de Dios, como siempre, ¿verdad? Y el ingeniero Moreno San Juan, quien es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que viene a compartir con nosotros temas de interés en tema energético como es la tarifa, tema apagón y una pincelada de lo que es transición energética. Bienvenido, ingeniero Juan de Dios, ingeniero Juan Moreno. Bien, gracias por invitarme. Sí, saludo al pueblo dominicano, una vez más estar con ustedes esta noche, compartir siempre con ustedes un placer y a nosotros nos da agrado y un placer, sobre todo un privilegio, tener al profesor Moreno San Juan con nosotros. De entrada, profesor, el maestro Nico quiere hacerle algunas preguntas. Ah, perfecto. Sí, sí. Vamos con los temas. Muchos ingenieros electromecánicos han pasado por usted, porque usted daba clase antes, sí, ¿no? Sí, por lo menos de los que pasaron por la Universidad unos Autónoma. cuantos de la Universidad Autónoma, Sí, claro está. Sí. Exacto. Nada, ingeniero, vamos directamente al tema principal de hoy, de tarifa eléctrica. Ya. ¿Qué necesitamos nosotros como sociedad conocer, según usted entiende, de la tarifa eléctrica? Normalmente uno lo que va es lo que paga en la factura, pero hay otros detallitos con relación a la tarifa. El tema de la tarifa es para un segmento de los usuarios del sector eléctrico, que es lo que se llaman regulados, es decir, que tienen un precio de la energía regulado por una resolución de la Superintendencia de Electricidad. Hay otro grupo de usuarios que son los no regulados, que eso simplemente hacen un acuerdo con el que les suministra la energía y se acuerda un precio que no está fijado por tarifa. En el caso de los que están fijados por tarifa, lo que tiene que recoger son los costos de la producción de la energía eléctrica y de la transmisión y de la distribución. Por eso, en simplificando lo que es la tarifa, hay una parte que se corresponde a lo que es el costo de abastecimiento de las empresas distribuidoras, que es lo que las empresas distribuidoras le pagan a los generadores para que les suministren la energía y la potencia. Y hay otra parte que tiene que ver con lo que es el valor agregado de distribución más la parte de la comercialización. En el costo de abastecimiento está incluido lo que es el peaje de transmisión, y en el valor agregado de distribución está incluido, en este caso, como tenemos una empresa de distribución que también es comercializadora, la parte de lo que es gestión comercial. El peso de lo que es el costo de abastecimiento, o como se le ha llamado en el pacto precio medio de compra de la sede, eso representa entre un 65 y un 75% del valor que se consigna en el pliego tarifario, dependiendo de qué tarifa a usted le corresponda. Y evidentemente que en la baja tensión corresponde al valor más bajo, porque hay más pérdidas en las líneas y costos en la parte de la distribución. Para ir aclarando algunos conceptos ahí, porque no todo el mundo lo domina, ¿verdad? Ya. Usuarios regulados, por ejemplo, yo en mi casa. Tú eres un usuario regulado. Normalmente los que vivimos en la casa, los residenciales, las facturas que pagamos ahí de sur, los que estamos en la parte sur. Esos son los usuarios regulados. Entonces, los regulados son algunos que llegan a algún acuerdo, principalmente algunos negocios, ¿no? Sí, los no regulados son grandes consumidores que pueden llegar a un acuerdo de precio pero la gran mayoría son usuarios regulados, y entonces por eso lo que es el pliego tarifario es lo que se le va a aplicar. Entonces, claro, en la baja tensión, el valor de ese precio medio de compra representa como el 65 al 70%. La baja tensión es la que no llega a las casas normalmente domésticas. Exacto, esa es la que está en baja tensión, que hay dos tarifas de baja tensión, que es la BTS-1, que es la residencial, y la BTS-2, que son los pequeños comercios. Después hay otra también de baja tensión, que es la BTD, que es la baja tensión con demanda, que es cuando el usuario pasa de una potencia demandada de 10 kilos
entonces a partir de ahí tienen que usar la BTD. Y entonces los que usan la BTD tienen una opción que es la BTH, que es baja tensión horaria, ¿verdad? Esas son las de baja tensión. Después hay media tensión, hay dos tarifas, que es la MTD1, que es la de los grandes comercios, y después está la MTD2, que es la de la industria, y hay una MTH, que es lo mismo, es horaria. De hecho, si toman su factura de cuando llega, siempre va a tener ahí cuál es la tarifa. Exacto. Va a ver que tiene BTS 1 o 2, un MIPYME o algo así, un negocio. Exacto, entonces en el caso de la de media tensión es menos, es más lo que pesa ese precio medio de compra y menos lo que pesa lo que es el BAD. Ahora, ¿qué se recoge en el BAD? El valor agregado de la distribución. Los que se requiere para la expansión del sistema de distribución, también lo que se requiere para lo que es la operación del sistema de distribución. Hay una parte que tiene que ver con capital y incobrables, y entonces lo otro es lo que es la gestión comercial, que del monto de lo que sería la anualidad del valor agregado de distribución es como un 10%. Eso lo que cuando se hace un estudio tarifario lo que se determina es cuál es el valor a agregar después de lo que es el costo de abastecimiento para llegar a la media tensión y para la baja tensión. No hay en ese estudio que se llaman de tarifa diferenciación entre si es BTS1 o BTS2, si es MTD1 o MTD2, simplemente baja tensión y media tensión. Eso es lo que se hace. Después, claro, siempre después se define lo que es la propuesta de pliego tarifario, que es donde se hacen todas esas subdivisiones que tienen que ver fundamentalmente por asuntos de tipo socioeconómico. O sea, no de tipo técnico, sino socioeconómico. O sea, no hay ninguna diferencia entre la BTC1 y la BTC2. De hecho, nosotros habíamos sugerido que se unificaran esas dos tarifas. Okay. Sí hay una diferencia entre la MTD1 y la MTD2 por el uso que se le da a la energía. La MTD1 es para los grandes comercios, los malls, la parte de los hoteles, sí, y la media tensión con demanda. Y la otra, que es la 2, es para la industria. ¿Qué es lo que sucede? Que se prioriza siempre la industria como la tarifa más baja, porque el componente de energía en la fabricación tiene un peso específico en el costo del producto, y si tú quieres competir, pues entonces tú necesitas tener una baja tensión, una media tensión 2, o sea, la tarifa industrial más bajita. Y esa es la única diferencia que se tiene, o sea, pero ya eso es haciendo una especie de valor, o sea, para la MTD1 y la MTD2, y que la media, el promedio, o sea, la media ponderada, es decir, los precios de la energía por la cantidad de energía de cada uno de esos dos grupos, al final de lo que dio el estudio de MTD. O sea, y lo mismo pasa con el tema de la baja tensión. Ahora, nosotros tenemos, esa es la tarifa normal, la que se llama tarifa técnica, que es la que siempre hemos tratado de que se aplique. Nosotros los usuarios regulados de vivienda, ¿qué tarifa pagamos? Eso va a depender de la cantidad de kilovatios horas que usted consuma en el mes. O sea, hay una tarifa establecida para 0 a 200 kilovatios hora mes, de 201 a 300 hay otro valor, de 301 hasta los 500 hay otro valor, y de los 501 hasta los 700 hay otro valor. En este tramo del medio casi se han unificado los valores, y los que consumen más de 701 hay otro valor. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los que están por debajo de 700? Que es una tarifa acumulativa, o sea que los primeros 200 kilovatios hora siempre le van a costar lo que está establecido. 5.06 actualmente ahora, en el de sur por lo menos, es la que yo pago. Y así, los próximos 100 kilovatios le va a costar a todo el mundo eso, hasta llegar a los 700. Si usted se pasa de 700 a 701, por ese kilovatio hora de más, usted va a pagar un 26% de más. Que por eso muchas veces cuando a los usuarios le llega una subida brusca, dice, pero yo estaba consumiendo tanto y ahora tanto, es porque estaban por debajo de 700 kilovatios hora y de momento se pasaron de los 700 y le cobran toda la energía al valor que está por encima de los 701, que es mucho más elevado
que los otros. Sí. La tarifa... Profesor, Sí. sí, así como usted ha analizado el rango de acuerdo al consumo, si va desde 1 a 200, así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo es que se alcanza en realidad la tarifa técnica cuando uno consume? No, fíjate, ahora mismo, por eso existe una tarifa de transición, o se habló en el documento del pacto de una tarifa de transición, porque la tarifa que tenemos aplicada no es la tarifa técnica. En algunos, está por debajo. En algunos segmentos sí. Okay. Por ejemplo, en los de menos de 300 kilovatios hora mes de la BTS1, la residencial, está por debajo. Porque hay como un subsidio cruzado, Sí, le llaman. exacto, dentro de esa misma. Y los otros están por encima. De hecho, todos los otros subbloques que no son la BTS1, todos aportan al subsidio de la BTS1, todos, sin excepción, hasta la BTS2 aporta para ese subsidio. Entonces, para llenar un poquito, sí. es decir, nosotros en nuestra casa deberíamos pagar un poco más la energía, pero para que nos llegue más económica hay un subsidio con lo que consumen mayor cantidad. Sí. Eso le llaman subsidio cruzado. Sí, entonces nosotros en las viviendas pagamos un poco menos. Entonces por eso lo que se hablaba era de pasar de un subsidio cruzado fuerte como el de ahora a un subsidio cruzado moderado. No es que se iba a eliminar completamente. De hecho, ese es uno de los puntos que nosotros hemos criticado a las resoluciones de la CIE. No estamos opuestos a que tenga que hacerse un ajuste, pero sí estamos opuestos al monto del ajuste que se está proponiendo. Viene aumentando desde noviembre del año pasado. Sí, sí. Entonces, en el pacto, en los documentos del pacto, o sea, ya en el 2017 Pacto eléctrico. Sí, había unos indicadores, o sea, que se pueden usar como para estimar cuál puede ser ese valor de tarifa técnica. Okay. O sea, yo no sé si tenemos la posibilidad de proyectar la tabla 1 que está en la página. En la página 4, señor director, vamos a ver una tabla 1, exacto. A ver si se puede poner para que más o menos se ilustre cómo es que va. Entonces, ahí está en pantalla, entonces usted lo puede ir... Exacto, entonces, evidentemente ahí habían unas premisas para estimar, si no existía la tarifa técnica, ¿cómo podíamos simular la tarifa técnica? Sí. O sea, entonces, por ejemplo, o sea, evidentemente parte del precio medio de compra, pero pérdida nada más que un 15%, un cobro de un 97% de lo facturado y unos costos de lo que era la parte operativa de la GED que no pasaran de un 10% de los cobros. Entonces, con esos valores que estaban en el mes de octubre, a nosotros nos daba que el valor de la tarifa promedio técnica era 8.30 pesos por kilovatio hora y variaban dependiendo de la distribuidora, como la tarifa que se va a aplicar es por distribuidora ahora, no es como era antes, que era la misma para todo el país, ahora es por distribuidora, entonces ese era el valor que se debería usar. Hay otros principios dentro de los acuerdos que se habían logrado. 8.30 pesos por kilovatio hora. Sí, esa es la tarifa técnica a baja tensión. Okay, baja tensión. En baja tensión. Si la fuéramos a aplicar hoy, ese sería. Pero, ¿qué sucede? Que evidentemente hay otros parámetros que se tenían que considerar. No era eliminar por completo el subsidio cruzado, se decía subsidio cruzado moderado, y entonces por eso se daba un parámetro para determinar los primeros 300 kilovatios hora, cuál podría ser el valor. Entonces decía, bueno, ningún subbloque puede estar por debajo del precio medio de compra de las GEDES. O sea, que será porque las GEDES compran los generadores. Sí, exacto. Entonces, en ese caso, el precio medio de compra estaba en ese momento en un valor que, sumándole las pérdidas técnicas, bueno, el precio debía ser 6,15 pesos por kilovatio hora en ese momento. Valor medio de compra. Pero si uno tomaba en cuenta que había unas pérdidas técnicas de un 15%, bueno, lo lógico es que fuera 7,08 el valor de ese punto, el que se iba a ajustar a partir de ahí. Cuando se analiza lo que realmente se comenzó a aplicar, lo vemos en la página siguiente, en la tabla 2. En la página tabla 5, 2, señor director. Sí, en la tabla 2, ahí, esa tabla 2, vemos que realmente lo que se ha puesto como valor final a diciembre del 2026 era 11,27.
de 11,27 a 8,30 hay muchas diferencias, ¿verdad? De peso por kilovatio hora. Y entonces, claro, los ajustes que se estaban haciendo en la de 0 a 200 y de 201 a 300 era mucho más que los que eran prudentes, o eran no eliminar el subsidio cruzado, porque aquí se está eliminando. Teníamos el grito al cielo. Exacto, porque si usted pone toda la referencia de tarifa al 2026, diciembre, 11-27, en cualquiera de los subbloques, pues ya usted eliminó el subsidio cruzado. Exacto. Y eso no era lo que estaba pactado o lo que estaba acordado, aunque realmente para mucha gente el pacto realmente no está concluido, o sea, y por eso estamos solicitando de alguna manera que se reanude las discusiones sobre el tema de tarifa específicamente. Es decir, en este momento no hay pacto eléctrico. Para el caso de nosotros, lo que estuvimos trabajando como parte de la UAS, no. O sea, siempre lo cuestionamos. Lo que la universidad sí estuvo colaborando con lo que era la Comisión Especial del Pacto Eléctrico, justamente este era un tema de discusión ahí, que se discutió varios aspectos. El único que logramos, en cierta forma, lograr que se aplicara de manera diferente fue el tema del suministro de energía. Sí. Porque el suministro de energía iba a ser un 97% o más en diciembre del 2026 y nosotros le sugerimos que fuera a partir de ahora. Y de hecho, cuando tratemos el tema de los apagones, vamos a tratar un poquito eso, ¿verdad? Porque uno se acostumbra a lo bueno, a lo malo nunca. A lo malo nunca, nada. Entonces, ese es parte del tema. Entonces, me fui de la página. Sí. Profesor, quería hacer una pregunta sobre el tema del aumento de la tarifa, utilizando los precios que genera la energía, principalmente los generadores. Sí. ¿Por qué se tomó esa medida? Bueno, fíjese, vamos a terminar de ver el ajuste. Esto que estamos viendo es nada más que lo que es el ajuste de tarifa, con referencia con relación a la tarifa técnica, el ajuste. Que ese era el ajuste 1, que era un ajuste suave, predecible, que iba a ser pequeño relativamente hasta diciembre del 2. Cada cierto tiempo hay que reajustarla, ¿no? Sí. Por el tema de indexación Sí. y eso. Las tarifas se supone que cada 4 años hay que hacer un estudio tarifario o menos, dependiendo de lo que haya cambiado las variables econométricas. Pero en este caso nosotros tenemos una tarifa. El último estudio tarifario formal se hizo en el 2011. Wow. Después se trató de hacer algo en el 16 porque se iba a firmar el pacto en el 17 y después se volvió a hacer algo otra vez en el 19, pero nada de eso realmente son estudios tarifarios, sino parches sobre el estudio tarifario del 2011 y por eso tal vez viene el problema. Pero si vemos ahí mismo en esa misma página, la tabla 3, vamos a ver lo que nosotros proponíamos. Bueno, recordemos que habíamos estimado que la tarifa técnica, de acuerdo a los parámetros que estaban ahí, era 8,30 pesos por kilovatio hora. Para el subbloque de menos de 300 habíamos puesto 7,08 y dejamos intacto para los demás de 701 los 11,27 que ellos decían. Ahora, ¿cuánto nos daba el ajuste en la tarifa de 0 a 200 al final del periodo? Nada más que un 59%. Ahora mismo casi ya está en un 40%. Para que ustedes vean que realmente hay un problema de ajuste, pero que tiene que ver con el otro. Mientras que en la que se proponía en la CIE daba 152. Superintendencia de Electricidad. Sí, la Superintendencia de Electricidad. Entonces los ajustes que nosotros proponíamos eran más suaves en esa parte, que era simplemente qué tarifa de referencia usábamos. ¿Una tarifa técnica real o una tarifa inflada técnica? Es decir, porque la tarifa hay que aumentarla o había que aumentarla, pero no de esa forma. No de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema de discusión a lo interno fue cuál es la tarifa de referencia que vamos a usar. Siempre fue la técnica, pero no tenemos una tarifa técnica. Al final la superintendencia entendió que así era y por eso ordenó hacer un estudio de tarifa, que evidentemente está tarde, porque debió haberse ordenado tal vez hace un año. En mayo del 2021 debió ordenarse y se hizo en mayo de este año, o sea, un año de atraso. O sea, de hecho, casi todo tiene un año de atraso con relación a lo que está establecido. Entonces, esa parte no tiene que ver con el combustible. Tampoco tiene que ver con si las empresas de distribución tienen más
más personal del que tiene nada, porque evidentemente eso no se recoge nunca en la tarifa técnica. La tarifa técnica se modela con una empresa adecuadamente dimensionada y bien administrada. Por lo tanto, la mala administración y todos los costos no van nunca a tarifa técnica. Y por eso cuando nosotros insistimos en que apliquemos la tarifa técnica es porque se quita todo ese ruido de que si tenemos más... ¿Qué va a pasar si las empresas distribuidoras tienen un gasto de nómina más grande de los que se deben o gastos de inversión más grande de lo que deben? Eso va a hacer que pierdan dinero, pero ustedes no se lo van a cobrar. Así que porque por más que aumenten, van a tener pérdidas por el Ahora, manejo lo que sí le va a afectar a usted, que es lo que generalmente nadie destaca, es el precio medio de compra o el costo de abastecimiento, que simplemente es el precio que los generadores le venden a las empresas distribuidoras y que se considera como un pass-through, o sea, un pasar el costo, es decir, si cuesta 15 centavos de dólar, yo le paso 15 centavos de dólar a la base de la tarifa y no investigo si realmente se debería hacer o no el valor. Exacto. Y entonces eso es lo que está pesando más en todo lo que son los ajustes. No el ajuste A1, que simplemente es de la tarifa que teníamos aplicada con el BAD que teníamos ahí, cómo nosotros lo vamos a poner a la tarifa técnica, o sea, al valor de la tarifa técnica, sino qué pasa en la parte de la generación con los precios abultados de ese costo de abastecimiento o precio medio de compra que se considera como un pass-through. Eso se trata en el ajuste 2 de la tarifa. De la tarifa de transición hay un ajuste 1, que es un ajuste suave, que se puede hacer más suave todavía, que era lo que estábamos planteando. Y para el ajuste 2, que es por tasa de cambio, por inflación y por incremento del precio de los combustibles, ese es el ajuste 2. Ahí hay que hacer mucho trabajo de supervisión y de auditoría. Okay, o sea, ¿qué le parece si vamos a un corte y luego continuamos desarrollando el tema? Muy bien.